Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Espero que estas fechas de fiesta, de gozo por la Navidad del Señor, pues hayan sido una ocasión especial en sus vidas, en sus familias. Y pues bueno, ya casi estamos por terminar este tiempo litúrgico, estamos en la recta final y pues el próximo domingo termina ya este tiempo, vamos a celebrar la fiesta del bautismo del Señor. Y precisamente con motivo de esta fiesta, nosotros vamos a orar el día de hoy, acercarnos a la oración por medio de la palabra, con el texto de Marcos, capítulo 1, de los versículos 7 al 13. Marcos, capítulo 1, de los versículos 7 al 13. Te invito a que puedas ir preparando tu Biblia, que si ya la has dispuesto, empieces también a disponerte tú. Ya que te estás regalando este momento para encontrarte con el Señor, date cuenta de cómo estás. Haz una inhalación profunda, exhala y presta la atención a tu cuerpo. ¿Cómo terminas esta jornada? Y si es necesario, acomoda tu postura, relaja alguna zona de tu cuerpo que esté tensa y haz una inhalación profunda. Y exhala. Y mira hacia tu corazón, los sentimientos, las emociones que se han movido a lo largo del día y que ahora quedan en ti. Date cuenta de cuál es la situación desde la cual hoy escuchas. De qué manera estás para oír hoy la palabra de Dios. Haz una inhalación profunda. Exhala. Y ve a ese profundo centro donde solo Dios y tú se encuentran, donde te espera con amor, con ilusión, el Dios que tanto te ama. Y reconociendo que para escucharlo necesitamos también la ayuda de Dios. Te invito a que le pidas su Espíritu, que te regale el Espíritu Santo para que puedas escuchar su palabra de amor, para que esta palabra sea acogida en tu corazón y dé un fruto abundante, se convierta en vida. Te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a nuestro texto.
Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 13. Y Juan proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Regálate un momentito para dejar que esta palabra repose en tu corazón. Date cuenta de lo que te dice, de lo que resuena. Y si hay alguna frase, alguna idea que especialmente te haya llamado la atención, identifícala. Si estás en familia, te invito a que puedas decirla en voz alta. Pues el día de hoy nuevamente estamos regresando al Evangelio de Marcos. Como ya sabemos, este año nos toca tener como base las lecturas del Evangelio de los domingos, el Evangelio de Marcos. Y parcialmente hemos leído un texto que leímos durante el Adviento. Recordaremos cuando se nos presentó Juan Bautista, que leímos lo que corresponde al principio de estos versículos que hoy hemos leído. Y el día de hoy, además de esto, ya se nos presenta Jesús en su bautismo y después, pues en este momento que se va al desierto. Es el inicio del Evangelio de Marcos, está justamente en el momento previo a que Jesús comience la predicación. De hecho, si recordamos y podemos ver rápidamente pues, el resto de este primer capítulo del Evangelio, lo que ha antecedido a lo leído es el título del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Se nos ha hecho un anticipo, se nos ha hecho una presentación general de quién es Jesús y nos ha conectado con la tradición del pueblo de Israel a través de algunos pasajes bíblicos, a través de la palabra del profeta. Se nos presenta a Juan Bautista como un predecesor de Jesús. Juan Bautista será alguien que va a preparar el camino para la llegada del Señor. Y el texto nos presenta quién es Juan Bautista, y a nosotros hoy lo que hemos leído comienza ya a ser la transición de Juan Bautista hacia la persona de Jesús. Del ministerio de Juan Bautista, lo que pasa con Jesús, y a partir de lo que hoy hemos leído, ya Jesús comenzará la predicación del reino de Dios. Pues bien, te invito a que podamos ir analizando poco a poco este texto, lo que ya hemos comentado en una
semana anterior, pues nos iremos pasando un poquito más rápido para detenernos en lo que leemos por primera vez juntos. Juan proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de las sandalias. Habíamos comentado cómo este inicio del Evangelio de Marcos nos presenta dos figuras. Por una parte tenemos la figura de Juan Bautista, que será una manera de presentarnos la tradición del pueblo de Israel hasta antes de Jesús, y un puente, una transformación, algo novedoso que va a acontecer a partir de Jesús. Juan Bautista se nos presenta como un gran personaje, se nos presenta como una voz que clama en el desierto, como el que prepara los caminos del Señor, pero Juan no es el Señor, Juan no es el Mesías, Juan no es el Hijo de Dios. Juan lo que predica es un bautismo de conversión. Y nos dice, esto tiene que ver con que viene uno más fuerte que yo. Juan es una voz que invita a convertirse, que invita a rectificar los caminos para que podamos ir rectamente hacia Dios. El que viene va a ser algo diferente. Y precisamente habíamos dicho cómo este gesto de la correa de las sandalias puede tener dos connotaciones. No hay algunos autores que nos dirán que era algo de los discípulos. Entonces, ¿cómo decir? Juan Bautista no es digno de ser discípulo de Jesús. Hay otros autores que indican que esta sería propiamente una actividad de un esclavo, ¿no? Juan no es digno ni siquiera de hacer una actividad propia del esclavo de Jesús, ¿no? Jesús, por así decirlo, hace una ruptura grande respecto a lo que Juan está haciendo hasta ahora. Y con lo que hoy hemos leído, esta gran diferencia, este cambio tan importante, lo vemos reflejado en lo que Juan Bautista hace. Juan Bautista bautiza, ¿no? Pues bien, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Agua y Espíritu Santo. Juan predica un bautismo de conversión que queda plasmado en el símbolo del agua, ¿no? Un agua que purifica, un agua que es la del río Jordán, que implica dejar atrás la vida de esclavitud, que implica dejar atrás la vida de idolatría, atravesar este río e ingresar nuevamente identificados con Dios para entrar a la tierra prometida. Pero a fin de cuentas, el bautismo de conversión queda en una acción del ser humano, queda en una disposición del ser humano hacia Dios. Lo que va a ser el que viene, que es más fuerte que Juan, va a bautizar con Espíritu Santo. Es decir, la acción que ya sabemos nosotros es de Jesús, corresponde a un don de Dios. Cuando Jesús bautiza, no solo es una acción del ser humano, sino que es Dios que irrumpe en la vida de la humanidad para hacer una nueva creación. El Espíritu Santo, cuando retomamos la tradición del Antiguo Testamento, siempre nos apunta hacia la creación, hacia algo que es recreado, hacia la vida que se regala, ¿no? Espíritu, neuma, el ruach en hebreo, es la respiración, ¿no? Una respiración que es el símbolo de la vida. Entonces, cuando se habla de un Espíritu Santo, tiene que ver
con esta vida de Dios. Una vida que sostiene nuestra vida, que es nuestro aliento regalado. Y al mismo tiempo, este Espíritu es el que revolotea sobre las aguas en medio de la creación. Es el que actúa en medio del mundo para renovar todo de cara a Dios. Entonces, fíjense cómo la acción de Juan, un bautizo de agua, dispone al ser humano de cara a Dios. ¿Es necesario? Sí, porque continuamente nosotros necesitamos rectificar nuestro camino, necesitamos volver el rostro hacia Dios. Pero resulta que Jesús, cuando actúa, va más allá de esa conversión del ser humano. Cuando Jesús actúa, cuando Jesús bautiza con el Espíritu Santo, está realizando una nueva creación. Está llenando de vida al ser humano. El ser humano que ha volteado a ver a Dios, ahora de cara de manos de Jesús, recibe el Espíritu de vida. Se nota ya el contraste, ¿verdad? Pues bien, aquí llega la transición entre dos personajes y ahora vemos la entrada de Jesús. Vemos cómo ya entra en escena nuestro gran personaje, protagonista de este evangelio. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Marcos no nos presenta algo previo al bautismo, ahí inicia Jesús y nos dice llega de la región de Nazaret de Galilea, una región que no corresponde directamente con la zona en la que Juan actúa, la zona de influencia de Juan Bautista. Jesús se ha desplazado para llegar con Juan y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vemos que Jesús ha recibido este bautismo de agua, ha vivido una acción de disposición de cara a Dios, se une a su pueblo que busca el rostro de Dios y empieza algo asombroso. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Este signo de los cielos que se rasgan tiene una influencia del profeta Isaías. Te invito a que pienses lo que significa rasgar. Cuando una cosa se abre delicadamente, nosotros podríamos pensar, se puede volver a cerrar, ¿no? Se puede volver a clausurar. Pero cuando algo se rasga, es algo que se rompe. Es algo que ya no puede regresar al mismo estado que estaba. Parece que cuando se veía la relación entre Dios y el ser humano, había algo que se convertía como en un límite, se convertía en algo que impedía que el ser humano accediera a Dios, que Dios accediera al ser humano. Parece que este rasgar los cielos significa que se ha empezado a abrir un espacio por el cual Dios y el ser humano tienen entrada directa. Dios ya no tiene nada que le estorbe para llegar al ser humano y el ser humano puede recibir directamente de Dios. Y cuando los cielos se rasgan, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja sobre Jesús. Ya que los cielos se han abierto, podríamos decir, la acción, el amor, este Espíritu de vida de Dios, irrumpe plenamente en la persona de Jesús. Es más, permanece en Jesús. No solo es una llegada accidental, ya llegué, me regreso. El Espíritu ha llegado a Jesús, permanece en Jesús
Y es precisamente este espíritu el que va a dinamizar toda la acción, todo el ministerio de Jesús. Cuando Jesús empiece a predicar el reino, cuando Jesús empiece a actuar para mostrarnos el reino de su Padre, lo que está haciendo es seguir el espíritu que lo mueve. Pues bien, ojo, porque precisamente recordemos que lo que Jesús va a hacer, lo que leímos hace un momentito, es bautizar con el Espíritu Santo. Pareciera que Jesús nos está poniendo el ejemplo de qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo. Así que aguas y veamos qué va a acontecer. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A la vez que se ha recibido este Espíritu de Dios, esta fuerza que estará movilizando a Jesús para predicar el amor de su Padre, se escucha quién es Jesús. Una voz que es la voz de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Cuando la Sagrada Escritura nos habla del Hijo de Dios, desde la tradición hebrea, ser hijo, en primera instancia, no se refiere exclusivamente a una filiación de paternidad, como nosotros escuchamos, ¿no? Que un padre engendra un hijo. Nosotros ya esto lo afirmamos de Jesús, que es hijo del Padre en este sentido. La tradición hebrea no necesariamente dice esto. Esta filiación, el ser hijo de Dios, tiene que ver con que hay una elección. Dios lo ha elegido para algo y ante la elección de Dios, el que es hijo ha de asumir una doble actitud. La actitud de humildad. El hijo mira con humildad a su padre. Y de obediencia. Obediencia que tiene que ver con escuchar. El que está con una actitud de humildad hacia el Padre, escucha qué es lo que le dice y lo realiza. Pues bien, Jesús es el Hijo, es el elegido, es el que Dios ha tomado para que con su obediencia muestre qué es lo que el Padre quiere. Es el Hijo. Jesús no solamente es un hijo, es el Hijo. Es el que de una manera plena nos va a estar mostrando cómo ser obedientes al Padre. De una manera plena nos va a estar mostrando su vinculación con Dios. De tal manera que cuando nosotros leemos esto, tú eres mi hijo, también se les está poniendo algunas notitas, algunos adjetivos, ¿no? Porque nos está diciendo que este hijo es amado. No solo hay una relación de elección, no solamente hay una relación de vinculación con el Padre, sino que esta vinculación es de amor. El Padre ama al Hijo. El Padre está con y para su Hijo. El Padre ama a Jesús. Y precisamente porque Jesús es obediente, porque en Jesús se nos muestra en plenitud cómo ser hijo, se nos dice, en ti me complazco. Jesús es el Hijo que plenamente nos muestra la actitud de humildad y obediencia ante su Padre. ¿Y qué pasa después? Aquí tenemos un Jesús que recibe una identidad. Tenemos a un Jesús que escucha de voz de su Padre quién es. Y a continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Ojo, el Espíritu.
esta fuerza que ha recibido cuando se rasgaron los cielos, esta fuerza que es la vida, el dinamismo amoroso de Dios que actúa, es el que a Jesús lo mueve al desierto. El desierto que es la experiencia del discernimiento. El desierto que es, recordemos al pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, estuvieron en el desierto para purificar su identidad, para descubrir quién es verdaderamente Dios, para descubrir cómo ser el pueblo de Dios. Pues bien, parece que el Espíritu está llevando también a Jesús al desierto. ¿Para qué? Se nos dice, allí permaneció 40 días, siendo tentado por Satanás. 40 días que se refiere a un tiempo completo, que se refiere a una vida. Recordamos nosotros personajes bíblicos, tenemos desde luego el pueblo de Israel que está 40 años en el desierto, tenemos a Elías que también está en el desierto este tiempo. Y a diferencia de Mateo y de Lucas, durante estos 40 días está siendo tentado por Satanás. Nosotros podríamos preguntarnos aquí, pues qué tentaciones, ¿no? Si es Jesús. Pues parece ser que lo que está en juego es entender de qué manera Jesús es el Hijo amado. ¿De qué manera, si Dios ya me ha dicho que soy su Hijo, soy el amado, soy el consentido, de qué manera voy a vivir esto? No, porque una cosa es que me digas que soy tu Hijo, pero ¿qué implica en la vida? ¿Cómo con mis acciones voy a demostrar, voy a manifestar que soy tu Hijo amado? ¿Cómo puedo ser fiel a este amor que me regalas? ¿Cómo puedo ser obediente a lo que quieres que viva? Pues bien, parece ser, y esto lo confirmaríamos ya en el capítulo 8 de este Evangelio, cuando Pedro le cuenta algunas cositas a Jesús cuando le dice que es Mesías. Pareciera que la gran tentación con lo que tienta Satanás es a malinterpretar su identidad. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero pareciera que la tentación es aprovechar esta identidad, ser Mesías, ser el Hijo de Dios, para poder hacer lo que uno mismo quiere, para poder hacer, aprovecharse de esta relación con el Padre. Pues no, más bien, este tiempo en el desierto es el espacio, es el tiempo para purificar, para clarificar, para confrontar de cara al Espíritu qué es lo que quiere Dios. 40 días siendo tentado por Satanás. Nos termina este texto diciendo, estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Nuevamente nos remite esto que estaba con los animales al profeta Isaías. Parece que en la naturaleza esto de que haya predadores y que haya presas es pan cotidiano. Y justamente porque hay depredadores y hay presas, en medio del campo uno no está en paz con los animales. Los animales podrían ser signo del peligro, signo de un mal que nos acecha. Pero cuando acontece el reino de Dios, cuando llega un momento donde Dios actúa, el profeta Isaías nos presenta que hay paz con estos animales.
no hay necesidad de preocuparse, no hay necesidad de andar cuidándonos, porque donde está actuando Dios hay paz. Y justamente, si nosotros empezamos a revisar todos estos elementos, seguramente ya te llegó a la mente otro personaje bíblico, Adán. Parece ser que cuando Marcos nos presenta esta situación de Jesús en el desierto, nos está diciendo, ¿qué crees? Aquí tenemos a un nuevo hombre. Aquí tenemos a un nuevo Adán que está de cara a Dios, que está en paz con los animales, que los ángeles lo sirven. Mira, incluso Satanás lo está tentando. Pero este nuevo hombre, este nuevo Adán, va a ser fiel a Dios. Jesús sabe que si Jesús, Espíritu Santo, podríamos nosotros pensar que estamos llamados a repetir este acontecimiento. ¿De qué manera en nosotros recibimos la fuerza amorosa de Dios? ¿De qué manera en nosotros recibimos esta vida? ¿De qué manera recibimos en nosotros la capacidad de crear una nueva historia? Una historia de fidelidad a Dios, una historia en la que sabemos vivirnos como hijos amados. Pues bien, gózate, alégrate, porque hoy con este texto Dios te quiere recordar, has recibido su Espíritu Santo y tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Cómo quieres que esto se vaya haciendo realidad en ti? Deja que esta palabra hable en tu corazón. Deja que el Espíritu te hable. Escucha con atención y date cuenta también de qué es lo que tu corazón quiere responderle a Dios tras escuchar su palabra. ¿Qué le quieres decir? Padre, hoy me lleno de alegría al recordar que Jesús es tu Hijo amado, que Jesús, tu Hijo, se ha hecho hombre, que se ha hecho como yo,
es tu Hijo amado y que desde su humanidad ha sabido ser fiel a ti. Gracias, Padre, porque al recordarme que es tu Hijo amado y que en Él te complaces, veo una manera de acercarme a ti. Veo que es posible, veo un camino para vivirme como Jesús. Jesús ha sabido recibir tu espíritu, dejar que lo guíe y compartirlo de manera que hoy llega a mí. Gracias, Padre, porque gracias a Jesús y a tu espíritu, hoy escucho también para mí que soy tu Hijo amado. Soy tu Hijo y me amas. Y así como eres un Padre para Jesús, también eres un Padre para mí. Y así como has estado para Jesús con un inmenso amor, así quieres estar para mí, amándome, regalándome tu espíritu para que pueda vivir la vida que quieres en mí, para que pueda vivir una nueva historia contigo. Padre, tu espíritu guió a Jesús al desierto y allí tuvo que buscar cómo ser fiel, hijo tuyo. La verdad es la verdad que en ocasiones, cuando pienso como hijo tuyo, me doy cuenta de que me cuesta escucharte, que me cuesta ser fiel. En ocasiones pienso que ser tu hijo tendría que significar tener una vida fácil, vivir contento todo el tiempo, que solo estuvieras para mí como yo quisiera. Hoy me doy cuenta de que puede haber tentaciones en el camino y que tu espíritu, además de regalarme este ser hijo tuyo, me quiere acompañar para que descubra cómo ser. Padre, me siento muy dichoso al ver cómo me regalas ser tu hijo y además me quieres enseñar cómo serlo. No te conformas con que sea tu hijo a medias. Tú quieres que sea plenamente tu hijo. Y es que no puede ser diferente si me amas tanto, Padre.
Y hoy quiero decirte que sí. Hoy quiero decirle que sí a tu amor. Hoy quiero decirle que sí a tu espíritu para que me guíe al desierto, para que me enseñe cómo ser un nuevo ser humano, cómo ser una nueva persona, cómo ser tu hijo. Y confío, Padre, que si en mi corazón lo deseo y me encanta la idea, es porque tú lo deseas con más fuerza. Tú eres el primer interesado en que goce de ti, porque eres mi Padre y me amas y quieres complacerte de mí. Deja que tu corazón hable. Deja que el Espíritu en ti hable. Déjate guiar por este Espíritu. Te invito a que te pongas de cara a Dios y te dejes mirar por Él. Déjate mirar con los ojos de este Padre que te ama. Y date cuenta de lo que va haciendo en ti. ¿Qué es lo que quiere hacer en ti con su amor? Y date cuenta de cómo podrías secundar esto que Dios está haciendo en tu vida. Algún acto, algún gesto que pudieras hacer para que se concrete en ti. Cómo ser hijo, cómo ser hija, cómo vivirte como amado, cómo seguir su espíritu. Y ponlo en sus manos. Pídele que bendiga este propósito y confiando en Él, confiando en su amor, te invito a que juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio en la presencia del Señor. De corazón espero que esta palabra siga permeando en sus vidas y que día a día vayamos descubriendo y que nos la vayamos creyendo. Somos hijos amados de Dios y estamos con Jesús invitados a gozar de la presencia de nuestro Padre. Dios les bendiga, que tengan muy bonita semana. Florica.